Séptimo Sabbat. Samaín, 31 de octubre. La víspera del 1 de noviembre, cuando comienza el invierno celta, es la contrapartida oscura de la víspera del 1 de mayo que saluda el verano. Para los celtas significaba aún más, pues el 1 de noviembre era el comienzo del año mismo, y la fiesta de Samaín celebraba la víspera del año nuevo, el misterioso momento que no pertenecía ni al pasado ni al presente, ni a este mundo ni al otro. Samaín, pronunciado Samhain, es la palabra del gaélico irlandés que designa el mes de noviembre. Mientras que, en gaélico escocés, Samhain, pronunciado Samhain, designa la fiesta de All Hallows, el 1 de noviembre. Para los antiguos pastores, cuya cría de rebaño solo iba acompañada por una primitiva agricultura o ni siquiera por eso, mantener alimentados a rebaños enteros durante el invierno resultaba sencillamente imposible, de manera mantenían con vida el mínimo suficiente sacrificando y salando el resto, única manera, en aquella época, de conservar la carne, de ahí, sin duda, el uso tradicional de la sal en los rituales mágicos como desinfectante contra el mal físico o espiritual. Samaín era la época en que se realizaba la matanza y la conserva, y no es difícil imaginar los nervios que despertaba. Habían seleccionado bien el ganado, y sería suficiente. ¿Sería el próximo invierno largo y difícil? Y si era así, ¿sobreviviría el ganado de cría, o la tribu gracias a la carne almacenada? Las cosechas tenían que estar totalmente almacenadas para el 31 de octubre, y nada que no hubiera sido recolectado se abandonaba ante la creencia de que el Puka, un duende nocturno capaz de cambiar de aspecto y que se divertía atormentando a los seres humanos, se pasaba la noche de Samaín destruyendo o contaminando todo lo que quedaba sin recolectar. Al parecer, el disfraz favorito del Puka adoptaba la forma de un feo caballo negro. Así, a la incertidumbre económica se añadía un sentido del misterio, pues durante el cambio de año el viejo moribundo y el nuevo todavía sin nacer el velo era muy fino. Las puertas de los túmulos se abrían y durante la noche ni los humanos ni los seres mágicos necesitaban palabras mágicas para acudir. En esa noche, también, los espíritus de los amigos muertos buscaban el calor del fuego del Samaín y la comunión con sus parientes vivos. Era la Feilen Amarv, pronunciado Failun Amarv, la fiesta de los muertos, y también Feilemoin Fine, pronunciado Failumon Inu, la fiesta de la diosa de la nieve, la de los cabellos blancos. Era una vuelta parcial al caos primordial, la disolución del orden establecido como preludio a su recreación en el nuevo periodo de tiempo, como escribe Provincias McCann en Celtic Mythology. Así pues, Samaín era, por una parte, un tiempo de propiciación, de adivinación y comunión con los muertos, y por otra parte, una alegre fiesta para comer, beber, sin olvidar la desafiante afirmación de la vida y la fertilidad en la misma cara de la oscuridad final. La propiciación, en los días remotos en que la supervivencia parecía depender de ella, era un asunto sombrío y serio. Indudablemente se celebraba con sacrificios humanos, o bien de criminales mantenidos vivos con este propósito o bien, al otro lado de la escala, de un rey anciano. Pocas dudas caben, en cualquier caso, de que estos rituales funerarios se oficiaban con fuego, pues en la mitología celta, como en la escandinava, muchos reyes y héroes mueren en Samaín, con frecuencia en una casa en llamas, atrapados allí por la astucia de mujeres sobrenaturales. La negación podía seguir a la quema, como ocurrió con los reyes de Tara del siglo VI, Muirchertach, Mac-Erca, y Diarmait Mac Servail. Más adelante, por supuesto, el sacrificio propiciatorio se convirtió en simbólico. Los niños ingleses todavía representan este simbolismo, sin ser consciente de ello, en la noche de Guy Fawkes, que ha sustituido la fogata de Samaín. Resulta interesante observar que, como el fallido asesino de un rey, el quemado Guy es de alguna manera el sustituto del rey. Es posible que los ecos del sacrificio real de Samaín hayan persistido en los de animales sustitutos. Nuestro guarda, policía, del pueblo, Tom Chambers, un erudito investigador del folclore y la historia del condado de Mayo, nos contó que hasta hace poco tiempo se rociaba con la sangre de un gallo los rincones y esquinas de las casas, por fuera y por dentro, en la víspera del día de San Martín como encantamiento protector.
En la actualidad, el Día de San Martín se celebra el 11 de noviembre, que es el 1 de noviembre según el antiguo calendario juliano, un desplazamiento que a menudo señala la supervivencia de una costumbre particularmente no oficial, véase nota al pie de la página 95. Por lo que en su origen bien pudo ser una práctica de Samaín. El fin de la costumbre del verdadero sacrificio real quizás se conmemore en la leyenda de la destrucción de Ailen Mac, Midgna, del Cide Finachad, de quien se cuenta que quemaba el Tara real cada Samain hasta que Fionn Mac Cumhal finalmente le mató. Fionn Mac Cumhal es un héroe del tipo Robin Hood, cuyas leyendas se recuerdan en toda Irlanda. Las montañas que rodean nuestro pueblo de Ballycroy se llaman la cordillera de Neppinbeg, que Tom Chambers traduce del antiguo irlandés como la pequeña tumba de Finn. La noche irlandesa de las fogatas y los fuegos artificiales sigue siendo Halloween, y todavía se conservan algunas costumbres notables. Cuando vivíamos en Ferns, en el condado de Wexford, entre los muchos niños que nos acechaban en Halloween esperando manzanas, nueces o dinero para el rey, dinero para la reina, había uno que iba enmascarado como el hombre de negro. Nos retaba con "Soy el hombre de negro, ¿me conocéis?". Y nosotros debíamos contestar "Sé quién eres". ¿Eres el hombre de negro?, nos preguntamos si se daba cuenta de que en la época de las persecuciones una de las pruebas recurrentes en los juicios de brujería recaía en que el hombre de negro era el sumo sacerdote del conventículo, cuyo anonimato debía protegerse a toda costa. En Escocia y Gales, las familias solían encender fogatas de Samaín. Se llamaban Samnagan en Escocia y Coel Coet en Gales, y se preparaban días antes en el terreno más alto cercano a sus casas. Hasta hace relativamente poco tiempo era todavía una costumbre floreciente en algunos distritos, aunque después se convirtió, como la noche de las fogatas inglesas, en una celebración infantil. La costumbre de los fuegos de Halloween sobrevivió también en la isla de Man. En La Rama Dorada, páginas 831 al 833, Fraser describe varias tradiciones escocesas, galesas y de la isla de Man que aún se conservan, y resulta muy significativo que tanto en estas como en las costumbres del fuego de Bealtaine que recoge, páginas 808 al 814, hay muchas huellas de una selección a suertes de una víctima para el sacrificio, a veces distribuyendo trozos de un pastel recién hecho. En Gales, al extinguirse la última chispa del fuego de Halloween, todos deben salir corriendo repentinamente gritando todo lo que puedan. La cerda negra cogerá al último. Fraser podría haber añadido que en la mitología galesa la cerda representa a la diosa Cerridwen en su aspecto oscuro. Todos estos rituales de selección de víctimas acabaron por transformarse en meros juegos, pero Fraser no dudó de su siniestro propósito original. Lo que una vez fue un serio y mortal ritual ante el gran fuego de la tribu se convirtió en una diversión festiva familiar. Hablando de esto, en Calander, conocido por los televidentes británicos de hace pocos años como el Tannochbrae del Dr. Finlays, Casebook, prevaleció un método algo diferente durante la fogata de Halloween. Cuando el fuego se apagaba, dice Fraser, se recogían cuidadosamente las cenizas en forma de círculo y se colocaba una piedra dentro, cerca de la circunferencia, por cada persona de las diversas familias interesadas en la fogata. A la mañana siguiente, si alguna de aquellas piedras era encontrada desplazada o dañada, todos creían que la persona a quien la piedra representaba era fey, o condenada, y que no viviría 12 meses a partir de ese día. Se trata de un grado intermedio entre el antiguo rito de la víctima del sacrificio y la costumbre actual en la fiesta de Halloween de la alegre adivinación mediante las nueces quemadas que saltan del fuego. Este aspecto adivinatorio de Samain es comprensible por dos razones. En primer lugar, porque el clima psíquico de la estación lo favorecía. Y en segundo lugar, porque la ansiedad hacia el incipiente invierno lo demandaba. Originalmente, los druidas eran saciados con carne y sangre fresca hasta que entraban en trance y profetizaban vaticinando el futuro de la tribu para el año próximo, Cotie Burland, de Magic Colors, pero en el folclore que sobrevivió la adivinación se hizo más personal. En especial, las jóvenes que querían identificar a su futuro marido echaban nueces al fuego para que saltasen, véase más arriba, o conjurando su imagen en un espejo. En el condado de Donegal, las jóvenes lavaban 3 veces su camisón de dormir en las aguas de un río o un arroyo y lo colgaban junto al fuego de la cocina para que se secase a medianoche en la víspera de Samaín, dejando la puerta abierta.
su futuro marido se vería impelido a entrar y a dar la vuelta al camisón. Una fórmula alternativa aseguraba que el agua de lavar debía cogerse de un pozo, por él pasarán las novias y los entierros. Otro método muy extendido entre las jóvenes consistía en preparar una tentadora comida para que el fantasma de su futuro marido acudiese y, al comérsela, quedara ligado a ella. El fantasma es, por supuesto, el cuerpo astral, dando a entender que en Samhain no solo el velo entre la materia y el espíritu es muy sutil, sino que además el cuerpo astral puede independizarse con mayor facilidad del físico. Las nueces y las manzanas de Halloween conservan aún su aspecto adivinatorio en la tradición popular, pero si la recolección de nueces de Beltane tuvo un significado original referido a la fertilidad, Samhain también era una época de libertad sexual deliberada, por razones tribales. Ese aspecto de fertilidad ritual se refleja, lógicamente, en las leyendas de los dioses y los héroes. En Samhain tanto el dios Angus Mac como el héroe Cuchulainn tuvieron aventuras amorosas con mujeres que podían transformarse en pájaros, y el Dagda, el buen dios, se apareaba con Morrigan, el aspecto oscuro de la diosa, mientras ésta cabalgaba el río Unyus, así como con Boan, diosa del río Voini. Samhain, como otros festivales paganos, estaba tan profundamente enraizado en la tradición popular que el cristianismo hizo todo lo posible por asimilarlo. El aspecto de la comunión con los muertos y con otros espíritus fue cristianizado como la festividad de All Hallows, trasladándose de su fecha original, el 13 de mayo, al 1 de noviembre e instituyéndose oficialmente para toda la Iglesia en el año 834 por el Papa Gregorio IV. No obstante, sus vestigios paganos permanecieron incómodamente vivos y la Inglaterra de la Reforma abolió All Hallows. No fue formalmente restaurada hasta 1928 por la Iglesia Anglicana, en la suposición de que las antiguas asociaciones paganas de Halloween estaban al fin realmente muertas y olvidadas. Una suposición que ciertamente demostró ser prematura, Doreen Valiente, An ABC of Witchcraft. En cuanto al festín, en su origen, la comida del banquete consistía, por supuesto, en una parte del recién sacrificado ganado, asado en el fuego purificador de Samhain y que sin duda tenía la naturaleza de los primeros frutos ritualmente ofrecidos. Y el hecho de que el clero tuviera prioridad por razones adivinatorias y de que no solían proveer a la tribu de un festín señala en esa dirección. En siglos posteriores, se consumía una comida ritual conocida como Samhain. Robert Burns se refiere a ella en su poema Halloween. Tilburer, Samhains, Waifragant, Lund, Set, Ateir, Gapsa Estirin. Y en sus propias notas al poema, el poeta dice Samhains, con mantequilla en lugar de leche, es siempre la cena de Ayoen. El Oxford English Dictionary define Samhains como alimento antiguamente común en Escocia, y en algunas partes de Irlanda, consistente en una sustancia harinosa extraída del salvado o de las cáscaras de avena remojándolas en agua, dejadas fermentar lentamente y que se preparan cociéndose, y señala que, probablemente, la palabra deriva de Sug, o Su. Sabia. Podría ser, pero resulta interesante observar que la pronunciación de Samhain se parece mucho a la de Samhain. El barmbrack, irlandés, una torta o pastel de color marrón oscuro elaborado con frutos secos, es tan de Halloween, como el pudding de Navidad y mantiene su función adivinatoria estacional al incorporar en su interior habas que el afortunado o desafortunado comedor encontrará en su porción. En el papel de envolver de una tienda de barmbrack que tenemos enfrente de nuestra casa aparece un dibujo de una bruja y su escoba y la siguiente información. Si contiene anillo, matrimonio en 12 meses. Guisante, pobreza. Aluvia, riqueza. Bastón, con esto pegarás a tu amante. Trapo, soltero o solterona. Las tiendas que lo venden están llenas desde mediados de octubre. En los barmbrack caseros, lo esencial es el anillo. El pastel debe ser cortado y untado por una persona casada, fuera de la vista de los que se lo comerán. Para los espíritus de los amigos muertos que pudieran acudir de visita, las familias irlandesas solían dejar cerca del fuego algo de tabaco y un plato de gachas, además de poner algunas sillas vacías. Paul Husson, en su interesante Mastering Witchcraft, aunque en lo que respecta a la magia resulta un libro aséptico, dice:
La cena muda puede celebrarse en honor de los muertos queridos, ofreciéndoles vino y pan, este último en forma de un pastel confeccionado en 9 porciones similares a las secciones cuadradas de la Tierra. Probablemente se refiere al cuadrado de Saturno, que tiene 9 segmentos como el juego de 3 en raya, y que Hudson mismo proporciona en la página 140 de su libro. Existen, además, cuadrados mágicos para Júpiter, 16 segmentos, Marte, 25, el Sol, 36, Venus, 49, Mercurio, 64, y la Luna, 81, pero ninguna para la Tierra. En cualquier caso, el más apropiado para la estación sería Saturno, ya que mantiene fuertes vínculos tanto con el rey del acebo como con el señor del mal gobierno. En realidad, los tres se superponen y se combinan en muchos aspectos. Aunque con un trasfondo serio, Samhain siempre fue y sigue siendo una fiesta sincera y vitalista. Una noche de travesuras, el comienzo del reinado del señor del mal gobierno, que tradicionalmente dura hasta la Candelaria. No se trata de una rendición al desorden, sino que al comienzo del invierno nos encontramos directamente ante el caos primordial en el que debemos discernir las semillas de un nuevo orden. Desafiándolo, e incluso riéndonos de él, proclamamos nuestra fe en que la diosa y el dios no dejarán, por su propia naturaleza, que nos arrastre. Así pues, como hemos de celebrar Samhain los adeptos a la brujería de este siglo, la primera sugerencia que tenemos que hacer y que muchos podrán encontrar útil es tener 2 celebraciones, algo que ya se ha convertido en nuestra costumbre. Una para que el conventículo celebre el ritual de Samhain, y otra para festejar Halloween el conventículo, los niños y los amigos. A los niños les encanta esta noche y esperan pasárselo bien, pero también hemos descubierto que los amigos y vecinos esperan algo especial de los adeptos a la brujería. Así pues, lo mejor es invitarles a todos a la fiesta, con calabazas, máscaras, disfraces, tomaduras de pelo, música, juego de prendas y tradiciones locales. Y una noche distinta celebrar el ritual de Samhain exclusivamente con el conventículo. Aquí surge una cuestión general. ¿Es importante celebrar los sábados exactamente en las noches tradicionales? Nosotros diríamos que es preferible, pero no esencial. El hecho que debe afrontarse es que, tanto para los sábados como para los esbats, muchos conventículos tienen que reunirse en noches especiales, normalmente los fines de semana, por razones de trabajo, viajes, cuidado de los niños y todo eso. El mismo texto de la carga lo admite diciendo: lo mejor es en plenilunio, y no debe ser. Y en cuanto a los sábados, la mayoría de las brujas y los brujos piensan que no se pierde nada celebrándolos el sábado más cercano a la fecha en cuestión. En la revista que es de marzo de 1978, Diana Demdike da en el clavo al hablar del tema de celebrar los festivales antes o después de su verdadera fecha. Siempre es mejor tarde que antes, dice, pues se sepa o no, se está trabajando con los poderes de las corrientes mágicas de la Tierra, y estas empiezan en el momento solar real, por lo que hacerlo antes significa que es el momento más bajo de la marea menguante anterior, lo cual no ayuda mucho. En Samhain, para ser prácticos, hay que tener en cuenta una consideración adicional. En muchos lugares, incluyendo América, Irlanda y zonas de Inglaterra, no está garantizado el necesario aislamiento. Celebrar con seriedad un ritual de Samhain incordiados por los niños que piden trick or treat, o dinero para el rey, dinero para la reina, o por los vecinos que hacen señas con sus calabazas iluminadas desde el jardín a la espera de ser invitados a beber algo, no es, desde luego, una buena predisposición. Así pues, mejor será aplazar el sábado del Samhain una noche o dos, y afrontar la noche de Halloween misma con sus nueces, manzanas, dinero suelto y botellas preparadas para compartir y entregar, o incluso mejor dar una fiesta. No es propio de las brujas hacer nada que pueda desanimar estas celebraciones tradicionales ni fomentar su propia exclusión. En realidad, la tradición local debería ser siempre respetada, tanto más si se trata de las que siguen vivas. Por eso, aquí en el Condado de Mayo, encendemos nuestra fogata de solsticio estival en la víspera del día de San Juan, el 23 de junio, como una más de las muchas que puntean en toda la extensión del paisaje como estrellas anaranjadas en el crepúsculo.
La fogata de Lugnasad la encendemos en Domnachrondu, el último domingo de julio, que todavía conserva el nombre de uno de los antiguos dioses y es el día en que se celebran muchas costumbres del mismo festival que sobreviven en el oeste de Irlanda. Nuestra fiesta de Samhain la celebramos fuera de casa, si el tiempo lo permite, pues Halloween es la noche de la fogata familiar en toda Irlanda. Pero volvamos al ritual de Samhain, que es de lo que nos trata aquí. ¿Qué elementos antiguos deben incluirse? Propiciación, no. La propiciación rebaja a los dioses a un nivel de mezquindad humana para sobornarlos o engatusarlos en sus caprichosos humores de malicia y mal genio. Pertenece a una etapa muy primitiva de la antigua religión, y sobrevivió, creemos, más por demanda popular que por criterio sacerdotal. Los brujos modernos no temen a los dioses, ni las expresiones de poder y armonía cósmicos. Los respetan y les rinden culto y se esfuerzan por entenderlos para estar en armonía con ellos. Además, rechazar la propiciación como si de una superstición se tratase, aunque comprensible hoy desfasada, no significa traicionar la antigua sabiduría, sino antes al contrario cumplirla. Muchos sacerdotes y sacerdotisas antiguos, que tenían un conocimiento bastante más profundo que algunos de sus más sencillos seguidores, no dudarían en sonreír confirmándolo. Aunque para ser justos con esos sencillos seguidores añadiremos que muchos de los ritos que a los estudiantes actuales les parecen propiciaciones, de hecho, no tenían nada que ver con eso, sino que se trataba de magia simpática. Véase La Rama Dorada, página 541. De lo que sí se trata es de la comunión con los muertos queridos, la adivinación, el festejo, el humor y la afirmación de la vida. Todo ello encaja en el momento del Samhain dentro de los ritmos del año natural, humano y psíquico. Sobre la cuestión de la comunión con los muertos, debe tenerse siempre presente que ellos son invitados, no convocados. El retiro y el descanso entre las encarnaciones es un proceso por etapas. El tiempo que dura cada etapa y las experiencias necesarias, voluntarias o no, que se viven en ella es una historia muy personal que nunca puede ser conocida en su totalidad ni por el más íntimo de los amigos que aún vive su encarnación. Por eso, forzar la comunicación con él o con ella puede resultar inútil o incluso perjudicia. Es un error que, a nuestro entender, cometen muchos espiritistas, por muy sinceros que sean y dotados que estén algunos mediums. Así, como afirma Raymond Buckland, The Complete Book of Saxon Witchcraft, página 61. Los adeptos a la brujería no llaman a los muertos para que vuelvan. No celebran seances, que es algo que pertenece al espiritismo. Lo que creen es que, si los mismos muertos lo desean, acudirán al Sabbat para participar en el amor y la celebración de la ocasión. Cualquier invitación a los muertos queridos, en Samhain o en cualquier otro momento, deberá hacerse con esta actitud. Como señala Stewart en What Witches Do. De los 8 festivales, este es el que con mayor insistencia se exige el gran rito en el libro de las sombras. Si no es posible llevarlo a cabo en su momento, el libro dice que el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa deberán celebrarlo tan pronto como puedan, ya sea simbólica o, si es posible, realmente. Lo más probable es que la clave se encuentre en que al ser Halloween un ritual íntimamente vinculado a la muerte y a los muertos, deberá concluir con una solemne e intensa reafirmación de la vida. En este libro hemos asumido que el gran rito siempre es posible en los sabbats, al menos en su forma simbólica. Con todo, creemos que la insistencia del libro de las sombras sobre su particular significación en Samhain resulta pertinente, y probablemente sea una genuina tradición del arte. Por esa razón hemos querido dar a nuestro ritual ese especial énfasis, y de ahí el recurso al corro del conventículo, que para nosotros logra el efecto deseado. Si se lleva a cabo el gran rito real, por supuesto, los miembros del conventículo deberán salir fuera de la habitación, y todos los recursos enfáticos han de dejarse en manos de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote. No obstante, esta especial significación puede transmitirse al conventículo cuando regresa, a través de la inmediata bendición del vino y las pastas, administrándose personalmente por la suma sacerdotisa a cada hombre y por el sumo sacerdote a cada mujer en lugar del reparto en círculo habitual. En nuestra opinión, esta forma de compartir el vino y las pastas también debe hacerse cuando el gran rito es simbólico. La preparación.
Se coloca el caldero en el centro del círculo con carbones encendidos en una tapa de hojalata u otro recipiente apropiado situado en su interior, e incienso para echar. El quemador de incienso normal, sobre o junto al altar, puede utilizarse en su momento, pero es mejor disponer de uno distinto. Se habrá confeccionado una simple túnica de gasa blanca o de malla, servirá el terrilene que se vende para cortinas, aunque la gasa es más bonita, para la suma sacerdotisa. El patrón es sencillo. 2 piezas cuadradas o rectangulares cosidas por la parte de arriba y los lados, dejando aberturas para el cuello en la parte superior y para los brazos a ambos lados. Para lograr un mejor acabado se puede coser un tercer rectángulo o cuadrado del mismo tamaño al borde superior por los hombros que colgará a modo de capa o podrá levantarse y ponerse sobre la cabeza y la cara como un velo, véase el diagrama y también las fotografías 7, 11, 16 y 17. A propósito, hemos seleccionado varias túnicas de gasa, con capa barra velo y trencilla a lo largo de las costuras y dobladillos, según los colores para varios rituales específicos. Pueden llevarse sobre la ropa o sobre el cuerpo desnudo. Son baratas, fáciles de confeccionar y notablemente efectivas. Para el señor del mal gobierno se habrá fabricado una vara de oficio, tan sencilla o elaborada como se quiera. La más elaborada es el tradicional cetro de bufón cortesano con la cabeza de una muñeca en el extremo y decorado con campanillas. El más sencillo es un palo desnudo con un globo, o más tradicionalmente con una vejiga de cerdo inflada, sujeto al extremo. Se deja preparado a un lado del altar. El círculo, el altar y el caldero se decoran con hojas y frutos estacionales, entre ellos manzanas y, si es posible, nueces en sus ramas, que destaquen. Todos los sábados son fiestas, pero Samhain lo es especialmente. Deberá prepararse comida y bebida para el final del ritual, incluyendo nueces, aunque estén descascaradas o, si no es posible, cacahuetes. La tradición de echarlas al fuego para leer el futuro según Salten, una forma de adivinación para espíritus desenfadados, solo puede hacerse si se dispone de una chimenea en la habitación. Nota personal. Tenemos una gata atigrada llamada Susie que, únicamente ella entre nuestros numerosos gatos, es nuestro duende familiar. Es muy sensible psíquicamente e insiste en estar presente en todos los rituales. Desde el momento que trazamos un círculo llama a la puerta para que la dejemos entrar. Normalmente se comporta muy bien pero no ha aprendido a aceptar que la fiesta empieza después del ritual. De manera que tenemos que esconder la comida en un aparador hasta que llegue el momento. Si se encuentran en la misma situación, mucho cuidado. El ritual. La suma sacerdotisa lleva su túnica blanca para el ritual de apertura, con el velo, si es que lo tiene, a la espalda. Tras la runa de las brujas, el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa cogen sus cuchillos rituales. Él se sitúa de espaldas al altar y ella enfrente de él, ambos con el caldero en medio. Entonces, simultáneamente, trazan el pentagrama de invocación en el aire con sus cuchillos, cada uno al frente del otro. Después dejan sus cuchillos, él en el altar y ella junto al caldero. La suma sacerdotisa esparce incienso en el carbón del caldero. Cuando está satisfecha con la quema se levanta, todavía mirando hacia el sumo sacerdote con el caldero entre ambos, y convoca a un brujo para que le lleve una de las velas del altar, que sostendrá a su lado, de manera que pueda seguir leyendo sus palabras cuando, más adelante, se coloque el velo sobre la cara. Recita: Terrible Señor de las sombras, Dios de la vida y dador de vida. Pues conocer la muerte, es conocerte. Abre de par en par, te lo ruego, las puertas por las que todos debemos pasar. Deja que nuestros seres queridos, que se han marchado, vuelvan esta noche para divertirse con nosotros. Y cuando nos llegue el momento, como así debe ser, oh, tú, el confortador, el consolador, el dador de paz y descanso, entraremos en tus reinos contentos y sin miedo. Pues sabemos que una vez revivificados y descansados entre nuestros seres queridos volveremos a nacer por tu gracia, y por la gracia de la Gran Madre. Que sea en el mismo lugar y el mismo tiempo que nuestros amados, y que podamos encontrarles, y conocerles y recordarles, y amarles de nuevo. Desciende, te rogamos, en tu siervo y sumo sacerdote. El sumo sacerdote camina alrededor del caldero en sentido de las agujas del reloj y besa a la suma sacerdotisa con el beso quíntuple.
Ella vuelve a su sitio, mirando hacia el sumo sacerdote a través del caldero, y si su túnica tiene velo se lo colocará sobre la cara. Entonces ella llama a cada bruja por su nombre, que una a una se adelantan y besan al sumo sacerdote con el beso quíntuple. Cuando lo han hecho, la suma sacerdotisa ordena al conventículo para que se sitúe en corro al borde del círculo, hombre y mujer, alternativamente, con la doncella junto a la vela del oeste. Tan pronto como estén todos en su sitio, la suma sacerdotisa dice: mirad, el oeste es Amenti, la tierra de los muertos, donde muchos de nuestros amados fueron a descansar y a renovarse. Esta noche celebramos la comunión con ellos, y mientras nuestra doncella está en la puerta del oeste para darles la bienvenida, yo os convoco a todos, hermanos y hermanas del arte, a mantener la imagen de estos seres queridos en vuestros corazones y en vuestras mentes, para que nuestra bienvenida pueda llegar a ellos. Hay misterio dentro del misterio, pues el lugar de descanso entre una vida y otra es también Caer Arianrhod, el castillo de la rueda de plata, en el centro de las estrellas que giran más allá del viento de septentrión. Aquí reina Arianrhod, la dama blanca, cuyo nombre significa rueda de plata. A esta, en espíritu, llamamos a nuestros seres queridos. Y que la doncella les conduzca, moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj hacia el centro. Pues el sendero en espiral interior hacia Caer Arianrhod conduce a la noche, y al descanso, y se dirige en sentido contrario al camino del sol. La doncella camina, lentamente y con dignidad, en sentido contrario de las agujas del reloj alrededor del círculo, moviéndose en espiral hacia adentro, completando 2 o 3 círculos antes de llegar al centro. Durante este tiempo, el conventículo mantiene un silencio absoluto y se concentra en la bienvenida a sus amigos muertos. Cuando la doncella llega al centro se detiene frente a la suma sacerdotisa delante del caldero. La suma sacerdotisa levanta la mano derecha a nivel del hombro, sobre el centro del caldero, con la palma abierta mirando hacia la izquierda. La doncella coloca su propia palma derecha contra la de la suma sacerdotisa, que dice: aquellos que vienen contigo son sinceramente bienvenidos a nuestra fiesta. Que permanezcan en paz con nosotros. Y tú, oh doncella, vuelve por el sendero del espiral donde están nuestros hermanos y hermanas, pero ve en sentido de las agujas del reloj, pues el sendero del renacimiento, hacia afuera desde Caer Arianrhod, es el sendero del sol. La doncella y la suma sacerdotisa rompen su contacto manual y la doncella camina lentamente y con dignidad en sentido de las agujas del reloj en espiral de vuelta hacia su lugar junto a la vela del oeste. La suma sacerdotisa espera hasta que la doncella llegue a su sitio, y entonces dice: que todos se acerquen a los muros del castillo. El sumo sacerdote y los demás miembros del conventículo se mueven hacia adentro, y todos, incluyendo la suma sacerdotisa y la doncella, se sientan en un corro cerca y alrededor del caldero. La suma sacerdotisa renueva el incienso. Ahora es el momento de la comunión con los amigos muertos, para lo cual no se puede establecer ningún ritual, porque todos los conventículos son distintos. Algunos prefieren sentarse tranquilamente alrededor del caldero contemplando el humo del incienso, hablando de lo que ven y sienten. Otros prefieren pasarse un espejo mágico o una bola de cristal, y los hay que disponen de un medium de talento que les sirve como canal. Sea cual sea el método, la suma sacerdotisa lo dirige. Cuando considere que esta parte del sabbat ha cumplido su cometido, la suma sacerdotisa desvela su rostro y ordena que el caldero sea conducido junto a la vela del este, el cuadrante del renacimiento. Debe ser puesto al lado de la vela, no frente a ella, para dejar sitio a lo que viene. El sumo sacerdote se hace cargo de la explicación. Explica a los participantes del conventículo, informalmente pero con seriedad, que al ser Samain una festividad de los muertos, debe incluir una vigorosa reafirmación de la vida, tanto en nombre del conventículo mismo como de los amigos fallecidos que se encaminan hacia la reencarnación. Él y la suma sacerdotisa, por tanto, representarán ahora el gran rito, como es costumbre en cada sabbat, aunque por ser una ocasión especial, habrá pequeñas diferencias para enfatizarlo. Explica estas diferencias según la forma del gran rito que va a tener lugar. Si el gran rito es simbólico, el cáliz y el cuchillo ritual estarán colocados en el suelo, no se llevarán. Y la doncella y el resto del conventículo caminarán lentamente alrededor del perímetro del círculo en sentido de las agujas del reloj durante todo el rito.
Cuando haya terminado, el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa primero repartirán a cada uno el vino de la manera acostumbrada, aunque esta vez será el sumo sacerdote quien dé personalmente el vino a cada mujer, y después la suma sacerdotisa quien lo haga personalmente a cada hombre. A continuación consagrarán las pastas y las repartirán de la misma forma. El propósito de esto, explica el sumo sacerdote, es transmitir el poder vital convocado por el gran rito directamente a cada miembro del conventículo. Si el gran rito es real, una vez que la doncella y el conventículo han vuelto a la habitación, el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa consagrarán el vino y las pastas y los administrarán personalmente de la misma manera. Terminadas las explicaciones, el gran rito termina. Después, y antes de la fiesta, solo queda una cosa por hacer. La suma sacerdotisa coge el cetro del señor del mal gobierno y se lo entrega a un brujo escogido, preferiblemente uno con sentido de humor. Le dice que ahora es el señor del mal gobierno y durante lo que resta del sábado ostentará el privilegio de romper el protocolo cuando le venga en gana y tomarle el pelo a quien quiera, incluyendo a ella misma o al sumo sacerdote. El resto del programa se abandona a la fiesta y los juegos. Y sí, como nosotros, al final se acostumbra a colocar fuera una pequeña ofrenda de comida y bebida para el CIDE, o su equivalente local, asegúrese de que sea sabroso y abundante. Especialmente esta noche. Octavo Sabbat. Yule, o Pascua de Navidad, 22 de diciembre. En el solsticio invernal, los dos temas divinos del ciclo anual coinciden incluso más determinantemente que en el solsticio estival. Yule, término que según Veda el Venerable, viene del escandinavo Yul, que significa rueda, señala la muerte y el renacimiento del dios Sol, así como la expulsión del dios del acebo, dios del año menguante, por el rey del roble, dios del año creciente. La diosa, que en el solsticio estival mostraba su aspecto de muerte en la vida, ahora lo hace de vida en la muerte, pues, aunque en esta estación es la dama blanca leprosa, la reina de la fría oscuridad, será el periodo en que tenga al hijo prometido, el hijo amante que volverá para fertilizarla trayendo de nuevo la luz y el calor a su reino. La historia de la Navidad es la versión cristiana del tema del renacimiento del sol, pues Cristo es el dios sol de la era Piscis. El día del nacimiento de Jesús no aparece en los evangelios y hasta el año 273 la Iglesia no dio el paso, de gran trascendencia simbólica, de fijarlo oficialmente en el solsticio yemal, adecuándolo así con los otros dioses solares, como el persa Mitra, también nacido en el solsticio invernal. Como explicó un siglo más tarde San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, con loable franqueza, la natividad del sol de la rectitud se fijó en aquella fecha para que mientras los paganos estaban ocupados con sus ritos profanos, los cristianos pudiesen celebrar los suyos sagrados sin ser molestados. Pagano o sagrado dependen del punto de vista, puesto que, básicamente, ambos celebraban lo mismo, el tránsito del ciclo anual de las tinieblas a la luz. San Agustín reconoció el significado de la festividad solar cuando urgió a los cristianos a celebrarla en honor de aquel que creó el sol, más que por el sol mismo. En Belén, María es, por tanto, la diosa en su aspecto de vida en la muerte. San Jerónimo, el más grande de los eruditos entre los padres de la Iglesia, que vivió en Belén desde el año 386 hasta su muerte en 420, nos cuenta que allí existía una arboleda dedicada a Adonis, Tamuz. Ahora bien, Tamuz, amante de la diosa Istar, era en aquella parte del mundo el modelo supremo del dios que muere y resucita, un dios como casi todos los de este tipo de la vegetación o del cereal, y Jesucristo se apoderó de este aspecto y del que lo relacionaba con el sol, como sugiere el sacramento de la Eucaristía. Como señala Fraser, la rama dorada, página 455, es significativo que el nombre de Belén signifique la casa de pan. La resonancia entre el ciclo cereal y el ciclo solar se refleja en muchas costumbres. Por ejemplo, en la tradición escocesa de guardar el cereal de la doncella, el último manojo que se ciega en la cosecha, hasta la Pascua de Navidad y después repartirlo entre el ganado para que prospere durante todo el año, o en la tradición alemana de esparcir las cenizas del Yule Log sobre los campos o de guardar sus restos carbonizados para atarlos a la última gavilla de la siguiente cosecha.
Aquí, una vez más, nos encontramos con las propiedades mágicas de todo lo relacionado con el fuego del Sabbat, incluyendo las cenizas, pues el Yule Log es, esencialmente, el fuego del Sabbat que se enciende dentro de casa a causa del frío del invierno. Pero volvamos a María. A nadie sorprende que, para ser una religión viable, el cristianismo se viera obligado a readmitir a la Reina del Cielo en algo así como su verdadero rango, con una mitología y una devoción popular que sobrepasaban con mucho, a veces incluso en conflicto con ella, los datos bíblicos sobre María. Hubo que darle ese rango porque ella respondía a lo que Geoffrey H. llama un anhelo en forma de diosa, un anhelo que 4 siglos de total chauvinismo masculino cristiano, tanto a nivel humano como divino, habían hecho intolerable. Es preciso hacer hincapié en que el chauvinismo masculino de la Iglesia no lo inauguró Jesucristo, que trató a las mujeres como auténticos seres humanos, sino el odio al sexo y la patológica misoginia de San Pablo. La virtual deificación de María aconteció con pasmosa brusquedad, iniciada por el concilio de Éfeso en el año 431 entre un gran regocijo popular, debido, sin duda, a la influencia que el culto a la Virgen Artemisa todavía había en la ciudad. Enciclopedia Británica, artículo sobre Éfeso. Significativamente, coincidió con la decidida supresión del culto a Isis que se había extendido por todo el mundo conocido. A partir de entonces, los teólogos se esforzaron por controlar a María, permitiendo su hiperdulía, superveneración, una versión acelerada, pero solo con ella, de la dulía, veneración, tributada a los santos, pero no su latría, la adoración que era monopolio del dios masculino. Con el paso de los siglos se logró crear una síntesis oficial de la Reina del Cielo con la que llevaron a cabo la notable hazaña doble de deshumanizar a María y privar de sus implicaciones sexuales a la diosa. A pesar de todo, no pudieron encubrir su poder, y es a ella a quien el creyente común, sin tener idea acerca de la distinción entre hiperdulia y latría, se dirige ahora y en la hora de nuestra muerte. El protestantismo enfiló el camino contrario y trató una vez más de desterrar completamente a la diosa, aunque lo único que consiguió fue despojarla de una magia que el catolicismo, aunque de manera distorsionada y con consecuencias catastróficas, retuvo, pues la diosa no puede ser desterrada. Para un análisis más profundo y completo del fenómeno mariano, véase De Virgin, D.H., y Alon Othal, Hersex, de Marina Warner. En la Pascua de Navidad la diosa también preside el otro tema divino, el del rey del roble y el rey del acebo, que a pesar de ser ignorado por la mayor parte de la teología oficial sobrevivió en la tradición navideña popular. En las Moomin Plays de Navidad el brillante San Jorge mataba al oscuro caballero turco e inmediatamente después gritaba que había matado a su hermano. Oscuridad y luz, invierno y verano, son complementarios entre sí. Por eso surge el misterioso doctor que revive al hombre muerto con su botella mágica para que todo concluya entre la música y el regocijo. Existen muchas variaciones locales de la misma representación, pero la acción es substancialmente la misma. Doreen Valiente, Ann, ABC, of Witchcraft, páginas 358 al 360. Las Moomin de Navidad sobreviven localmente, por ejemplo, en Drumkin, condado de Tyrone, donde jóvenes granjeros exóticamente enmascarados y vestidos van de granja en granja representando el mismo y antiguo tema con palabras y acciones heredadas de sus ancestros. Radio Telefis, Eirin, filmó una excelente película sobre el tema para participar en 1978 en el Golden Harp Festival. Con demasiada frecuencia, desde luego, el armonioso equilibrio entre la oscuridad y la luz, entre el necesario crecimiento y la declinación, han sido distorsionados confundiéndolos en una idea del bien contra el mal. Las campanas de la iglesia de Dewsbury, Yorkshire, han repicado durante casi 7 siglos. The Devil's Knell, o The Old Lads Passing, durante la última hora del día de Nochebuena, advirtiendo al príncipe del mal que el príncipe de la paz viene para acabar con él. Después, a partir de medianoche, repican la bienvenida al recién nacido. Una digna costumbre, por lo que se ve, a pesar de que realmente consagra una triste degradación del rey del acebo. Por muy extraño que parezca, el popular nombre de Viejo Nick para designar al diablo refleja la misma degradación. Nick fue otro de los nombres de Odín, que es un personaje del rey del acebo, como Santa Claus, por otro nombre San Nicolás, que en el antiguo folclore no conducía renos por el cielo sino un caballo blanco, como Odín.
Así, Nick, dios del año menguante, acabó cristianizándose en dos formas: como Satán y como el más festivo de los santos. La danza de Bromley Horn, que se celebra en Abbott, actualmente en septiembre, aunque antiguamente fue un rito navideño, se basa en la iglesia parroquial de San Nicolás, lo que sugiere una continuidad directa con los días en que el patrón de la localidad no era San Nicolás sino Nick. A propósito, en Italia el lugar de Santa Claus lo ocupa una bruja, y una dama bruja además. Se llama Befana, Epifanía, y vuela sobre su escoba la víspera del Día de Reyes llevando regalos a los niños que echa por la chimenea. Una versión extraordinariamente persistente del tema del rey del roble, rey del acebo en el solsticio de invierno es el ritual de la caza y muerte del reyesuelo, una tradición folclórica que se encuentra en lugares tan distantes en el espacio y en el tiempo como la antigua Grecia y Roma en las islas británicas actuales. El reyesuelo del año menguante es asesinado por su contrapartida del año creciente, el petirrojo, que le encuentra ocultándose en un arbusto de hiedra, o a veces en Irlanda en un arbusto de acebo, como cuadra al rey del acebo. El árbol del petirrojo es el abedul, que sigue al solsticio de invierno en el árbol calendario de los celtas. En el ritual representado, los hombres cazan y matan al reyesuelo con varas de abedul. En Irlanda, el día de los muchachos del reyesuelo es el de San Esteban, el 26 de diciembre. En algunos lugares, por ejemplo, en el pueblo pesquero de Kilbaa, que se encuentra en el estuario del río Shannon, en el condado de Clare, los muchachos del reyesuelo son grupos de músicos adultos, cantantes y bailarines vestidos con ropas llamativas de colores que van de casa en casa llevando la minúscula efigie de un reyesuelo en un manojo de acebo. En el condado de Mayo los muchachos del reyesuelo, acompañados también por niñas, son grupos de niños que también llevan manojos de acebo y llaman a nuestras puertas recitando esta canción. El reyesuelo, el rey de los pájaros, el día de San Esteban le cazaron en un tojo. Arriba con la marmita y abajo con la cacerola, dadnos algún dinero para enterrar al reyesuelo. Solía ser un penique, pero la inflación ha sobrepasado la tradición. En Irlanda, todas las decoraciones a base de acebo deben sacarse de casa después de Navidad, pues se considera que a partir de entonces este símbolo del año declinante trae mala suerte. La aparente ausencia de una tradición correspondiente en el solsticio estival en la que se cazaría al petirrojo resulta difícil de comprender. Pero puede que exista un rastro en la curiosa creencia irlandesa sobre el Kinkisa, sin ch, un niño nacido en Pentecostés, sin cis, que está condenado a matar o a ser matado a menos que se aplique la cura. Esta cura consiste en que el niño coge el pájaro con la mano y aprieta hasta matarlo, mientras se recitan 3 avemarías. En algunos lugares al menos, el pájaro tiene que ser un petirrojo, y creemos que probablemente sea esta la tradición original, pues Pentecostés es una fiesta móvil que cae entre el 10 de mayo y el 13 de junio, es decir, hacia el final del reinado del rey del roble. Puede ser que hace mucho tiempo un niño nacido en esta estación corría el peligro de convertirse en un sustituto del sacrificio del rey del roble, y que mejor escape que encontrar un repuesto en la forma de su propio pájaro sustituto, el petirrojo. En cuanto al peligro de matar o ser matado, puede ser un recuerdo del destino del rey del roble que mata en el solsticio de invierno y es asesinado en el solsticio de verano. El petirrojo del año creciente nos conduce a Robin Hood, que aparece en otro festival estacional. En Cornualles, nos dice Robert Graves, Robin significa falo. Robin Hood es un nombre campesino que significa colleja roja, significa también campeón, quizá porque sus pétalos hendidos sugieren la pezuña de un carnero, y porque campeón rojo era un título del dios de las brujas. Hood, o Hood, significa leño, el leño puesto detrás del fuego, y era en ese leño, cortado del roble sagrado, donde antaño se creía que residía Robin. De aquí el corcel de Robin Hood, la cochinilla que salía corriendo cuando quemaban el leño en la Pascua de Navidad. En la superstición popular Robin se escapaba por la chimenea en la forma de petirrojo, y cuando terminaba la Pascua salía como Belín contra su rival Bran, o Saturno, quien había sido señor del mal gobierno en las orgías de la Pascua de Navidad. Bran eludía la persecución ocultándose en el matorral de hiedra transformado en reyesuelo de copete dorado, pero Robin lo cazaba y lo colgaba siempre. La diosa blanca, página 397.
La mención del árbol calendario de los celtas, y la diosa blanca de Graves constituye su análisis más detallado actualmente, nos lleva de vuelta a la diosa y el aspecto del dios solar. Como se observa en nuestro diagrama de la página 26, las 5 estaciones de la diosa de Graves están distribuidas a lo largo del año, pero 2, muerte y nacimiento, van juntas en días consecutivos en el solsticio invernal, 22 y 23 de diciembre. Este último es el día extra que no pertenece a ninguno de los 13 meses, árbol. Antes está Ruiz, el mes del Saúco, y después Bet, el mes del acebo. El modelo aproximado del solsticio de invierno, cuyo simbolismo recompensará su estudio, aunque preferiblemente en el contexto del calendario del año completo, es el siguiente. 25 de noviembre, 22 de diciembre. Ruiz, el Saúco. Un árbol de perdición y del aspecto oscuro de la diosa, con flores blancas y frutos oscuros. El Saúco es el árbol de la dama, no lo queméis, u os condenaréis. Pájaro, la corneja, Rognat. La corneja, o el cuervo, es el pájaro profético de Bran, la deidad del rey del acebo, que en Irlanda también está vinculado con el reyesuelo, mientras que en Devonshire el reyesuelo es Decu di Bran, o el gorrión de Bran. Color, rojo sangre, Ruad. Verso de la canción de Amergin. Soy una ola del mar, por el peso. 22 de diciembre. Estación de la muerte de la diosa. Árbol, el tejo, ido, y la palmera. Metal, plomo. Pájaro, águila, y light. Color, blanco puro, irfin. 23 de diciembre el día extra. Estación del nacimiento de la diosa. Árbol. Abeto, Ailm, el árbol de Navidad original. También el muérdago. Metal, plata. Pájaro, ave fría, Aidir Cleog, el caballo pinto embaucador. Color, pinto, alad. Amergin pregunta. ¿Quién sino yo, conoce los secretos del dolmen de piedra no labrada? 24 de diciembre, 20 de enero. Bet, el abedul. Un árbol de origen y expulsión de los malos espíritus. Pájaro, faisán, besan. Color, blanco besan. Amergin proclama. Soy un ciervo de 7 astas, por su fuerza. El renacimiento del solsticio de invierno y la participación en él de la diosa fueron retratados en el antiguo Egipto por un ritual en el que Isis daba 7 vueltas al santuario de Osiris para expresar su dolor y sus vagabundeos en búsqueda de los pedazos cercenados de su cuerpo. El texto de su canto fúnebre por Osiris, en el que su hermana Neftis, que de alguna manera es su propio aspecto oscuro, se une a ella, puede encontrarse en 2 versiones algo diferentes en la rama dorada, página 482, y en Woman's Mysteries, de Esther Harding, páginas 188 y 189. Para lograr el renacimiento de Osiris, las sacudidas del sistro de Isis desterraron a Tifón, o Set, el hermano, enemigo que le mató. La misma Isis aparece representada por la imagen de una vaca con el disco del sol entre sus cuernos. Durante el festival la gente decoraba el exterior de sus casas con lámparas de aceite que ardían toda la noche. A medianoche, los sacerdotes salían de un santuario interior gritando, «La Virgen ha parido. La luz crece». Y mostraban la imagen de un niño a los adoradores. El enterramiento final del fallecido Osiris era el 21 de diciembre, tras un largo ritual de momificación, que comenzaba, curiosamente, el 3 de noviembre, virtualmente en Samaín, y el 23 de diciembre su hermana esposa Isis pare a su hijo Alter, ego Horus. Osiris y Horus representan al mismo tiempo los aspectos del dios solar y de la vegetación. Horus es a la vez el renacimiento del sol, los griegos le identificaron con Apolo, y el señor de las cosechas. Otro nombre de Horus, toro de vuestra madre, nos recuerda que el dios niño de la diosa es, en otro momento del ciclo, su amante y quien la fecunda, padre en su momento de su propio ser renacido. Las lámparas ardiendo toda la noche en la víspera del solsticio de invierno sobreviven, en Irlanda y otros lugares, en la vela de la ventana del día de Nochebuena que los más pequeños de la casa encienden, un símbolo de bienvenida microscópica al macrocosmos que coincide con el sitio extra que las familias judías dejan en su mesa Pesach, mesa en la que, por cierto, la pregunta del hijo más pequeño, «Padre, ¿por qué esta noche es distinta a todas las demás?», también forma parte tradicionalmente de la representación.
La dueña del pub de nuestro pueblo celebra su propia bienvenida microscópica siguiendo una tradición que, nos dijo, antaño estuvo muy en boga entre los hosteleros irlandeses. Limpia un pesebre del establo, extiende paja fresca y deja comida, una botella de vino y un biberón de leche para que haya una habitación en la posada. No le gusta hablar de ello, pero lamenta que la costumbre se esté perdiendo. Un amigo que ha vivido entre los esquimales de Groenlandia, donde el cristianismo ha demolido un antaño bien integrado equilibrio entre las creencias y la forma de vivir, nos contó cómo los rituales del solsticio invernal han desaparecido sin que se haya logrado sustituirlo de manera significativa. Puede decirse que los esquimales no celebran en absoluto las Navidades, en comparación con el festival tal y como se conocen los más antiguos países cristianos, pero los ritos tradicionales del solsticio, que aparentemente eran ocasiones memorables, ya no se celebran porque dependen de la observación exacta del solsticio en las estrellas, una habilidad que las generaciones actuales han perdido. Eso en cuanto a las bendiciones de la civilización tecnológica. En Atenas, el ritual del solsticio de invierno se celebraba en las Lenias, el festival de las mujeres alocadas o turbulentas en el que se representaba la muerte y renacimiento del dios de las cosechas Dionisos. En oscuros tiempos remotos fue un ritual de sacrificio del dios, y las 9 mujeres turbulentas despedazaban a su representante humano y se lo comían. Pero en la época clásica los titanes se convirtieron en los sacrificadores, la víctima fue sustituida por un cabrito y las 9 mujeres turbulentas se convirtieron en plañideras y testigos del nacimiento. Véase La diosa blanca, página 399, las mujeres turbulentas también aparecen en las leyendas norteñas, como las Valkirjes, valquirias, que cabalgan con Odín en su cacería salvaje. Según el libro de las sombras, en el ritual de la Pascua de Navidad solo se representa el renacimiento del dios Sol, con el sumo sacerdote invitando a la diosa a traernos el niño prometido. El tema del rey del acebo rey del roble se ignora, una extraña omisión en vista de su persistencia en el folclore de la estación. Por nuestra parte, en el ritual combinamos ambos aspectos, escogiendo al rey del roble y el rey del acebo a suertes, como en el solsticio estival, e inmediatamente después del ritual de apertura, aunque posponiendo la ejecución del rey del acebo hasta después de la muerte y renacimiento del sol. Aquí surge un problema respecto a la corona del rey del roble. Mientras que durante el solsticio estival es fácil disponer de hojas de roble y de acebo, en la Pascua de Navidad no hay hojas de roble. Una solución consiste en guardarlas con antelación en verano u otoño, prensarlas y barnizarlas y fabricar una corona del rey del roble permanente que pueda utilizarse en la Pascua de Navidad. Otra, menos frágil tal vez, consiste en fabricar una corona permanente de bellotas cuando sea su estación. O pueden usarse las hojas de invierno de la encina, Quercus ilex. Si ninguna de estas soluciones es posible, se puede hacer una corona de ramas desnudas de roble adornándola con guirnaldas brillantes de Navidad u otra decoración adecuada. En la Pascua de Navidad, la diosa es la dama blanca leprosa, la del pelo blanco, en su aspecto vida en la muerte. Así pues, sugerimos a la suma sacerdotisa que lleve su túnica blanca de gasa o redecilla que hemos descrito para Samaín. Si se tiene una o se puede conseguir una peluca de pelo blanco, preferiblemente larga, resulta espectacular. Y si los miembros del conventículo celebran sus sesiones desnudos, la suma sacerdotisa se quitará la túnica antes del gran rito pero se dejará puesta la peluca si la lleva, porque simboliza su aspecto estacional. El lamento de la suma sacerdotisa. Vuelve, oh, vuelve. Es una versión ligeramente modificada del lamento de Isis por Osiris mencionado antes. Si, como es más probable, se dispone de un árbol de Navidad en la habitación, todas sus luces deben apagarse antes de trazar el círculo. El sumo sacerdote podrá encenderlas inmediatamente después de encender la vela del caldero. Si hay una chimenea en la habitación, puede quemarse un Yule log durante el Sabbat. Deberá ser, por supuesto, de roble. La preparación. El caldero estará situado junto a la vela del sur, con una vela apagada en su interior, y adornado con guirnaldas de acebo, hiedra y muérdago. Las coronas para el rey del roble y el rey del acebo estarán preparadas junto al altar. Sobre el altar habrá varias pajas, tantas como hombres participen en el aquelarre, exceptuando el sumo sacerdote.
Una de ellas debe ser más larga que el resto y otra más corta. Como en el solsticio estival, si la suma sacerdotisa decide nombrar los dos reyes en lugar de echarlo a suertes, las pajas no serán necesarias. En el altar habrá una venda para los ojos del rey del acebo, así como un cistro para la suma sacerdotisa, que llevará su túnica blanca y, si así lo decide, una peluca blanca. Si hay un árbol de Navidad en la habitación, sus luces, si las tiene, deberán estar apagadas. Si hay una chimenea en la habitación, el fuego deberá estar en ascua sin llamas, y se echará un Yule log justo antes de trazar el círculo. El ritual. Tras la runa de las brujas, la doncella coge las pajas del altar y las sostiene en su mano de manera que sus extremos sobresalgan separados sin que pueda verse cuáles son la larga ni la corta. La suma sacerdotisa dice: que los hombres la echen a suerte. Cada hombre, excepto el sumo sacerdote, escoge una paja de la mano de la doncella enseñándosela a la suma sacerdotisa, que señalará al que haya cogido la corta diciéndole: tú eres el rey del acebo, dios del año menguante. Doncella, trae su corona. La doncella coloca la corona de hojas del acebo en la cabeza del rey del acebo. La suma sacerdotisa señala al hombre que haya cogido la paja larga y le dice: tú eres el rey del roble, dios del año creciente. Doncella, trae su corona. La doncella coloca la corona de hojas del roble en la cabeza del rey del roble. Mientras se lleva a cabo la coronación, el sumo sacerdote se deja caer sobre el suelo en el centro del círculo, colocándose en posición fetal. Todo el mundo finge no darse cuenta de lo que ha hecho. Cuando ha terminado la coronación, el rey del roble dice: mi hermano y yo hemos sido coronados y preparados para nuestra rivalidad. ¿Pero dónde está nuestro señor el sol? La doncella contesta: nuestro señor el sol está muerto. Si la túnica de la suma sacerdotisa tiene velo, se lo echa sobre la cara. Todos los miembros del conventículo se colocan ordenadamente alrededor del perímetro del círculo. La suma sacerdotisa coge el cistro y la doncella una vela. Caminan juntas lentamente, en sentido de las agujas del reloj, alrededor del sumo sacerdote, 7 veces. La doncella sostiene la vela para que la suma sacerdotisa pueda leer su guión, y cuenta lentamente. 1, 2. Y así sucesivamente hasta 7, al completar cada vuelta. Mientras tanto, la suma sacerdotisa agita su cistro y se lamenta. Vuelve, oh, vuelve. Dios del sol, Dios de la luz, vuelve. Tus enemigos han huido. No tienes enemigos. Oh, auxiliador maravilloso, vuelve, vuelve. Vuelve a tu hermana, tu esposa, que te ama. Y no nos separaremos. Oh, hermano mío, mi consorte, vuelve, vuelve. Cuando no te veo, mi corazón se lamenta por ti, mis ojos te buscan, mis pies vagan por la tierra buscándote. Los dioses y los hombres lloran juntos por ti. Dios del sol, Dios de la luz, vuelve. Contrabarra, vuelve a tu hermana, tu esposa, que te ama. Vuelve. 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 Cuando se han completado las 7 vueltas, la suma sacerdotisa deja el cistro sobre el altar y se arrodilla junto al sumo sacerdote, con las manos descansando en su cuerpo y espaldas del altar. Véase fotografía 16. Todos los miembros del conventículo, excepto la doncella, juntan sus manos y se mueve lentamente en sentido de las agujas del reloj alrededor de la suma sacerdotisa y del sumo sacerdote. La doncella, junto al altar, recita: reina de la luna, reina del sol, reina de los cielos, reina de las estrellas, reina de las aguas, reina de la tierra, tráenos al Hijo prometido. Es la gran madre quien le da a luz, es el Señor de la vida que nace otra vez. Las tinieblas y las lágrimas se desvanecen cuando surge el sol por la mañana. Cuando la doncella termina su declamación, la suma sacerdotisa se incorpora poniendo de pie al sumo sacerdote. Si lleva el velo puesto, se lo levanta de la cara. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote se ponen uno frente a otra y se estrechan las manos cruzadas, empezando a girar en sentido de las agujas del reloj rodeados por el conventículo. El corro del conventículo se hace más alegre y rápido. La doncella continúa:
sol dorado de la colina y la montaña, ilumina la tierra, ilumina el mundo, ilumina los mares, ilumina los ríos, aleja el dolor, derrama alegría en el mundo. Bendita sea la gran diosa, sin principio ni fin, eternamente durable, Ioebo. Bendita sea. Ioebo. Bendita sea. Ioebo. Bendita sea. Todos los miembros del conventículo se unen al canto Loevo. Bendita sea. Y la doncella deja el guión y la vela uniéndose al corro que gira. Los cantos y el corro continúan hasta que la suma sacerdotisa grita: abajo. Cuando todos están sentados, el sumo sacerdote se pone de pie y va hacia el altar para coger una vela. La lleva hasta el caldero y enciende la que hay en su interior. Después, vuelve a dejar la vela sobre el altar y si hay un árbol de Navidad, enciende sus luces. A continuación, vuelve a su lugar frente al altar, donde la suma sacerdotisa se reúne con él y ambos se sitúan mirando hacia los miembros sentados del conventículo. La suma sacerdotisa dice: ahora, en la profundidad del invierno, se ha cumplido la declinación del año y el reinado del rey del acebo ha terminado. El sol ha vuelto a nacer, y comienza el crecimiento del año. El rey del roble debe matar a su hermano el rey del acebo y gobernar mi tierra hasta el momento culminante del verano, cuando su hermano se levantará de nuevo. Los miembros del conventículo se levantan y, excepto los dos reyes, abandonan el perímetro del círculo. Ambos reyes se sitúan uno frente al otro en el centro del círculo, el rey del roble de espaldas al oeste y el rey del acebo de espaldas al este. El rey del roble pone las manos sobre los hombros del rey del acebo y presiona hacia abajo. El rey del acebo cae de rodillas. Mientras tanto la doncella coge la banda y entre ella y el rey del roble le cubren los ojos al rey del acebo. Después, ambos se apartan del rey del acebo arrodillado. La suma sacerdotisa camina a su alrededor lentamente, en sentido de las agujas del reloj, 3 vueltas, y se reúne con el sumo sacerdote frente al altar. El sumo sacerdote dice: el espíritu del rey del acebo se ha ido lejos de nosotros para descansar en Caer Arianrod, el castillo de la rueda de plata, hasta que, con el del año, llegue la estación en que volverá a reinar de nuevo. El espíritu se ha ido, en consecuencia, dejemos que el hombre que ha representado a ese espíritu quede libre de su tarea. La suma sacerdotisa y la doncella se adelantan de nuevo y ayudan al rey del acebo a levantarse. Le conducen a la vela del oeste, donde la doncella le quita la venda de los ojos y la suma sacerdotisa la corona, dejándolos junto a la vela. El hombre se vuelve y de nuevo se convierte en un miembro más del conventículo. Ahora se representa el gran rito, la doncella preparada con el cuchillo ritual y el rey del roble con el cáliz. Si el sabbat se celebra con sus participantes desnudos, la doncella ayudará antes a la suma sacerdotisa a quitarse la túnica, que, al ser blanca, podrá utilizarse como velo que cubra su cuerpo durante la primera parte del gran rito. Tras el vino y las pastas, el caldero se coloca en el centro del círculo y todos saltan por encima como de costumbre antes de que comience la fiesta propiamente dicha. Al día siguiente, cuando el fuego de la chimenea, si se tiene, está ya frío, se recogen las cenizas del Yule log para esparcirlas por el campo o el jardín o, en caso de vivir en la ciudad, en el parque o campo cultivado más cercano si es que no se tiene ni siquiera una jardinera. Hasta aquí la segunda parte del tema, los sabbats. Pero continuamos en un próximo video con el tema nacimiento, casamiento y muerte. Espéralo.